Muy bien, bienvenidos a este primer tema de la materia de estadística de ingeniería forestal. El primer tema que vamos a ver se llama estadística descriptiva, el cual se utiliza para describir las características de un conjunto de datos, ya sea de una muestra o de una población. Y bueno, esto nos sirve para tomar decisiones según el área donde la utilicemos. Este tipo de estadística pues comprende varios métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Bueno, esta estadística utiliza tablas gráficas e indicadores para su finalidad. Primero que nada, ¿qué es un dato? Y bueno, pues un dato es uno de los elementos de todo un conjunto de datos que posee una o varias características o valores también. Y bueno, esto hace que lo podamos distinguir de otros datos. Hay dos tipos de datos, los cualitativos y cuantitativos. Por el lado de los cuantitativos, pues son aquellos datos que podemos contar o medir mediante una expresión numérica. Los cuantitativos pueden ser discretos o continuos, dependiendo de si son valores con decimales o enteros. Por otro lado, tenemos los cualitativos, que son aquellos datos que no podemos cuantificar, sino que nada más nos expresan un nivel de calidad o señal de un atributo por el cual podemos identificar a algún elemento, algún dato, es decir, nos dan alguna característica del conjunto de datos que estamos analizando. Hablábamos de poblaciones y bueno, pues una población se define como el total de los elementos que estamos estudiando. Y bueno, esto se utiliza indistintamente como el universo de datos que estamos trabajando. Por otro lado, una muestra pues es un subconjunto de datos de la población total que vamos a trabajar. Y bueno, la muestra se selecciona mediante diversos procedimientos aleatorios o o por métodos encaminados a obtener una representatividad de la población total. En estadística descriptiva tenemos básicamente tres conjuntos de medidas que son importantes. Están las medidas de tendencia central, que es el promedio, la mediana y la moda. Están las medidas de dispersión, que es el rango, rango intercuartil, desviación estándar y varianza, coeficiente de variación. Y por otro lado tenemos las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. En esta primera sesión nos vamos a centrar en las medidas de tendencia central. Primero que nada tenemos la media, que también es conocida como media aritmética o promedio. La media pues es la medida de tendencia central más conocida y más utilizada y se encarga pues de mostrar el valor central de la información o del conjunto de datos que estamos trabajando. Esta medida pues es utilizada cuando el conjunto de datos es simétrico y cuando en el conjunto de datos existen datos atípicos, es decir, que no son muy normales a lo que estamos trabajando. La distribución puede ser sesgada y la media no podría ser representativa en este caso. Entonces, la segunda medida es la mediana. Esta se utiliza cuando la distribución es sesgada. Para no usar la media, podemos usar la mediana cuando la distribución es sesgada. Puede estar sesgada a la derecha o a la izquierda. Y bueno, esta mediana se describe como una medida de ubicación
ya que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Por lo tanto, el 50% de los datos son menores o iguales que la mediana y el otro 50 son mayores o iguales que la mediana. Finalmente, tenemos la moda, que la moda pues no es nada más que el dato que más se repite dentro del conjunto de datos, el que aparece con mayor frecuencia. Y bueno, dentro del conjunto de datos podemos tener una o varias modas.